Hola, bienvenidos a la idea clave referente a qué es Kubernetes y diferencias entre Kubernetes y Docker Swarm. Vemos aquí una línea del tiempo de la historia de Kubernetes arrancando a partir del año 2006 hasta el 2016 aproximadamente, pero la repasaremos, volveremos a esta pantalla en breve. Bueno. Primero, ¿qué es Kubernetes? Bueno, Kubernetes es una herramienta de código abierto que se utiliza para el despliegue y la gestión de contenedores. No se trata de una plataforma de containerización, sino que ofrece una gestión de aplicaciones multicontenedor. Es decir, si yo genero contenedores instalando el demonio de Docker, como hemos visto en temas anteriores, instalo un Docker, instalo dos Docker, lo puedo hacer de forma manual, como hemos aprendido hasta ahora. Si tengo que instalar varios contenedores, 5, 6, 7 contenedores, me podría llegar a apañar con la herramienta que vimos de Docker que se llamaba Docker Compose, que hemos hecho ejercicios. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo decenas o centenares o miles de contenedores en plataformas en la nube, por ejemplo, que tienen muchos microservicios y tenemos que dar solución a esos microservicios con centenares de contenedores? Bueno, pues eso es imposible de hacer si no tenemos una herramienta de orquestación. Vimos en el tema anterior Docker Swarm, que es una herramienta de orquestación propia de docker.com, pero también hay otras herramientas y la más conocida, la más estándar, es Kubernetes. También leído, si lo leemos de forma lenta o de forma rápida, K8S, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay 8 letras entre la K y la S. ¿De acuerdo? Esta herramienta fue desarrollada inicialmente por Google, basándose en soluciones propias con las que la compañía había estado trabajando internamente durante años. Sabemos que cgroups, por ejemplo, también es de Google y fue una entre muchas tecnologías que se aprovechó para sacar la tecnología de docker.com, ¿de acuerdo? De Docker. Bueno, pues lo que hizo Google fue seguir trabajando internamente. Una vez que se sacó la herramienta de Docker en el año 2013, ellos siguieron trabajando en la tecnología de Docker porque veían precisamente el problema que había en la gestión de centenares de contenedores o miles de contenedores. La primera versión se presentó en el año 2004 y desde entonces ha sido una evolución continua con nuevas funcionalidades y se ha convertido en un estándar, de hecho, en un orquestador de contenedores mucho más que cualquier otro orquestador que pensemos, sea Docker Swarm, sea los contenedores en la nube de Azure o de AWS. Tenemos aquí, como hemos visto al principio, un poco el timeline, la historia de Kubernetes, ¿de acuerdo? En el 2006 Google empieza a trabajar con lo que son los procesos containerizados. En el 2008 utiliza cgroups. En el Linux 2.6, en 2013 se saca la versión inicial de Docker. Posteriormente, en junio del 2014, se publica en un GitHub la primera versión de Kubernetes, ¿de acuerdo? Posteriormente, a finales de ese año, se hizo ya el comunicado oficial de Kubernetes. Y a partir de ahí ya todo es historia, porque a partir del 2015 la asociación CNFC de Cloud, la Cloud Native Computing Foundation, desde el 2015 ya aprobó y lanzó formalmente K8S, Kubernetes, y a partir de ahí ya se ha convertido en estándar y en una herramienta fundamental para utilizar en Kubernetes. Entre las principales características y capacidades de Kubernetes que podemos encontrar, pues el paquetizado automatizado de contenedores. Los orquestadores tienen que tener la posibilidad, en este caso Kubernetes, la posibilidad de empaquetar los contenedores de forma automática. También tenemos el descubrimiento de servicios, de tal manera que si yo levanto, por ejemplo, una carga de trabajo, que veremos en posteriores ideas clave, un servicio, y va a ser atacado por un deployment, que es otra carga de trabajo, que lo encuentre con el descubrimiento de servicios, y por supuesto que tenga un balanceo de carga. Esto lo vimos en Docker Swarm, que podemos repartir carga entre diferentes pods, porque aquí hablaremos de un concepto técnico que veremos posteriormente, se llamará pods, ¿de acuerdo? En estos pods tendremos los contenedores, esos puntitos que pongo, y aquí tendremos un punto de entrada a nuestra arquitectura, ¿de acuerdo? Que será el balanceador. También tendremos almacenamiento desacoplado, es decir, que tendremos almacenamiento tanto dentro del contenedor como fuera del contenedor. Van a tener autorreparación. Si un contenedor se rompe, que está metido dentro del concepto del objeto pod se recuperará.
Tendremos gestión de configuración de aplicaciones, pues por ejemplo con CoCE Secret o con Config Max, otras cargas de trabajo que veremos. Podremos hacer la ejecución por lotes y tareas programadas, es decir, podremos lanzar tareas con scripts o tareas programadas. Por supuesto, voy a poder hacer el escalado horizontal, ¿de acuerdo? Y voy a poder lanzar tantos pods como yo quiera para absorber, por ejemplo, las cargas de trabajo de, por ejemplo, un Black Friday, ¿de acuerdo? Voy a poder hacer también el despliegue de actualizaciones automáticas y sin cortes de servicio, con los diferentes tipos de despliegue que tenemos de pods que utilizan los desarrolladores, como pueda ser tipo AB, tipo Greenblue, tipo Canary, ¿de acuerdo? Voy a poder echar marcha atrás con los rollbacks de despliegues a versiones previas por si tengo algún problema, y por supuesto voy a poder gestionar todos los recursos a través de un clúster que montaremos de Kubernetes. Si nos damos cuenta de todo lo que hemos hablado, es cierto que en el tema que vimos de enjambre de Docker Swarm, pues hay cosas que se parecen, porque Swarm es el orquestador por defecto de docker.com y Kubernetes es el de Google. Si bien es verdad que Kubernetes se ha liberalizado y lo utilizan ya incluso, por ejemplo, todos los proveedores de nube, lo podemos instalar tranquilamente en nuestros data centers. Por lo tanto, el ecosistema de orquestadores de contenedores se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Actualmente disponemos de múltiples soluciones de orquestación, tipo Minikube, tipo K3S, tipo Kubernetes, EKS, AKS, GKE, que vamos a ver, OpenShift, Mesos, bueno. Existe, como vemos, múltiples soluciones, múltiples arquitecturas de orquestación dependiendo del fabricante, aunque Kubernetes es a día de hoy la más extendida y la que posee la comunidad de mayor volumen para dar soporte. Algunos otros orquestadores, aparte de Kubernetes, tenemos Docker Swarm, que ya lo conocemos, Kubernetes, tenemos los servicios de contenedores en la nube en los tres fabricantes principales, Amazon, AWS, en Microsoft Azure y en Google. Pero también puedo tener Kubernetes en Apache Mesos o incluso OpenShift, que es de Red Hat, también una plataforma de contenedores muy grande. De acuerdo, por lo tanto, a lo largo de los siguientes módulos veremos, por ejemplo, cómo lanzar contenedores, por ejemplo, en EKS, porque tenemos posibilidad de hacerlo a través de la suscripción que tenemos de AWS Academy para el campus de la UNIR, de acuerdo, pero podríamos lanzar Kubernetes también con Docker Desktop. Bueno, lo veremos cuando hablemos posteriormente en la instalación de contenedores. En el tema anterior ya vimos cómo trabajar con el orquestador Docker Swarm, de acuerdo, vamos a ver unas diferencias entre Kubernetes y Docker Swarm. Docker Swarm es más sencillo de utilizar, más ligero en comparación con Kubernetes. La gestión reviste mayor complejidad en Kubernetes. Ya vimos que Docker Swarm era relativamente sencillo en levantar un manager y un worker, un nodo manager y un nodo worker. Kubernetes ofrece un autoescalado basado en métricas, eso no es posible en Docker Swarm. Kubernetes está integrado en los principales proveedores de nube, como acabamos de comentar. Docker Swarm te lo tienes que montar pues, en máquinas virtuales que tengas lanzadas dentro de la plataforma del proveedor de nube. Ejemplo, como lo hicimos nosotros. Nosotros lanzamos 2 Ubuntus en una plataforma de AWS y ahí montamos Docker Swarm. Kubernetes ofrece más funcionalidades que Swarm, muchísimas más funcionalidades que Swarm. Por ejemplo, permite la actualización de aplicaciones de manera segura y eficiente, sin cortes de servicio, pudiendo revertir una versión anterior, cosa que en Docker Swarm no voy a poder hacerlo. ¿De acuerdo? La gestión de Swarm se realiza con el mismo cliente de Docker. Si os acordáis, pues yo poníamos Docker Service, ¿de acuerdo? Docker Service PS Nginx, y nos aparecía el servicio que habíamos lanzado en el enjambre de Docker, por ejemplo, con 3 réplicas del servidor web Nginx. Y en Kubernetes hará falta de algún cliente, que entre ellos el cliente estándar y el que utilizamos nosotros va a ser kubectl, kubectl, aunque existen otras formas de atacar a los servicios de clúster de Kubernetes, como pueda ser Helm o como pueda ser Rancher o un montón de aplicativos que existen como los que acabo de comentar. Bueno, la comunidad de usuarios de Kubernetes es infinitamente más numerosa que Swarm, ¿de acuerdo? Y eso traduce en un mayor volumen de contribución, de nuevas funcionalidades, de mayor ayuda por la parte de la comunidad, y es muchísimo más conocido Kubernetes K8S que Docker Swarm.
Bueno, pues tenemos los enlaces de la documentación oficial, en este caso de Kubernetes. Los de Docker Swarm ya los conocéis del tema anterior. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente idea clave. Un saludo a todos.